Lucio Bautista era un profesor cusqueño que se encontraba durmiendo en su vivienda de Cusco cuando una patrulla mixta, según testigos, ingresó en una patrulla mixta del ejército y la policía, ingresó a su domicilio y fue asesinado, fue baleado. Han pasado 20 años y por este caso se han dicho, por ejemplo, que Lucio Bautista era terrorista y se le pretendió involucrar en grupos alzados en armas. Se encuentra con nosotros el doctor Víctor Álvarez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Víctor, ¿en qué situación se encuentra actualmente el caso? Como tú bien señalabas, después de 20 años de investigaciones frustradas realmente, porque desde un primer momento se iniciaron las investigaciones, pero por falta de una adecuada investigación, por falta de una actividad mayor de parte de las autoridades del Ministerio Público, sobre todo, estas investigaciones fueron archivadas. Es más, un expediente que se inicia judicialmente, en donde habrían declaraciones importantes respecto de lo que ocurrió con Lucio Bautista en el año 90, se extravió, ¿no? Pese a todo, el doctor Wilmer Quiroz, de la Vicaría de Sicuani, en un esfuerzo notable realmente, logra impulsar la investigación, acopiar pruebas importantes, recoger testimonios valiosos, y se inicia una investigación en el año 2005. Esta investigación fue archivada también, hasta el año pasado, en que de manera insistente se reabre la investigación, pero se adecúa esta al nuevo modelo procesal penal. La Fiscalía Liquidadora de Canchis actualmente ha dispuesto el archivamiento de esta investigación, pese a que se contaban ya con bastante información que podía dar luces sobre lo ocurrido. Ahora, ¿por qué se pretende siempre decir que estas personas pertenecían a grupos alzados en armas o murieron en un enfrentamiento, cuando finalmente, al parecer, hay indicios de testigos de que no fue así? ¿Por qué prescriben este tipo de delitos y por qué ocurre eso en nuestro Poder Judicial ahora? Dos cosas importantes que tú has señalado. La primera es que, claro, se le trata de involucrar a Lucio Bautista, que era un profesor en Tinta, actividades subversivas, y que no habría muerto o no habría sido asesinado en su domicilio, como tú señalabas al inicio, sino que fue baleado en un enfrentamiento entre las fuerzas combinadas de la policía y el ejército y elementos terroristas de Sendero Luminoso. Eso se ha descartado. De las investigaciones ha quedado evidenciado que porque las declaraciones de los familiares que estaban presentes en el momento en que ocurrieron los hechos son uniformes y coherentes, que esto no ha ocurrido así, que fue asesinado en su domicilio realmente, seguramente confundiéndosele involucrado en actividades subversivas o por información falsa. En fin, la época era convulsionada también, ¿verdad? Lo cierto es que él fue asesinado en su domicilio. Y lo segundo, que mencionabas, la prescripción, ¿no? La Fiscalía actualmente, en estos días, hace una semana o dos, ha declarado el archivamiento de la investigación por prescripción de la acción penal, lo cual es un absoluto, es una absoluta falta. No corresponde a la gravedad, a la naturaleza muy grave de estos delitos. Es un caso de una violación muy grave de derechos humanos. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto? Al respecto, ya se ha presentado una queja contra esta resolución de la Fiscalía de Primera Instancia, que archiva la investigación, para que el fiscal superior revise esta decisión inicial primaria del fiscal provincial, y que esperamos pueda anularla y disponer que continúen las investigaciones. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben, y eso es un criterio y un principio jurídico recogido de los instrumentos internacionales, del Tribunal Constitucional, que lamentablemente vemos que se hace tabla rasa de ello, ¿no? Además, Víctor, hay responsables identificados ya, hay personas ya involucradas. Un capitán, Alfonso Núñez Fernández, por ejemplo, fue el que firma el acta, capitán del ejército, fue el que firma el acta de levantamiento del cadáver. Nunca declaró. Él tendría información importante que dar. El jefe político militar, sabemos, Wilmer Alfredo Calle Girón, que reportaba sus acciones a Petronio Baltasar Fernández Dávila, que eran altos mandos, altos oficiales en la época, se ha dispuesto que concurran a declarar, no han concurrido a declarar. El comandante general de la Cuarta Región Militar del Cusco, Víctor Manuel Pizarro Castañeda, el jefe de Estado Mayor, Carlos Indacochea, también tendrían que declarar respecto de las acciones que se llevan a cabo en esa época en estas localidades
para ver si de ahí podemos desprender alguna información adicional que pueda determinar qué fue lo que ocurrió realmente. Una reflexión final, Víctor, sobre cuántos casos como el de Lucio Bautista podrían existir en nuestro país. Son la mayoría de casos, ¿no? En ese sentido hay un trabajo arduo que hacer respecto de sensibilizar a nuestra clase política, a la sociedad en su conjunto, de la necesidad de impulsar un proceso real de justicia. Un caso de violación de derechos humanos de esta naturaleza no puede prescribir, no prescribe. Eso está señalado en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, el propio Tribunal Constitucional lo ha declarado así, y sin embargo vemos, ¿no es cierto?, una resolución de un fiscal que sin mayor investigación, sin mayor esfuerzo de investigación realmente, archiva por prescripción una investigación en un caso de este tipo. La impunidad sigue imponiéndose lamentablemente en estos casos. Muchas gracias, Víctor. Hasta la próxima edición.